Etziplast, ¿qué es? Etziplast es una fábrica de productos para la construcción, principalmente cubiertas. Nuestro fuerte son las cubiertas translúcidas. Nosotros manejamos las tejas en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Creo que somos el principal proveedor de cubiertas translúcidas para proyectos de gran especificación y de grandes superficies a nivel de Colombia. Etziplast lo vamos a encontrar en estas grandes industrias, en estos grandes parques industriales, centros comerciales, proyectos institucionales. Esas tejitas translúcidas, esa iluminación que ven, muy seguramente sean de Etziplast. Etziplast es una marca de una alta especificación que hoy en día está tratando de incursionar por medio de su línea Duraluz en este mercado más minorista, más pequeño, saliéndose un poquito de ese mercado de gran escala y del cual ya tiene más de 40 años de experiencia techando pues estos grandes proyectos. El almacenamiento de las tejas, bueno, algo importante en el almacenamiento de las tejas es tratar en lo posible de almacenarlas en un lugar cubierto, en un lugar libre de humedad, que no estén en contacto con la superficie del suelo. El suelo, bien sabemos, pues, digamos como en la foto que tenemos acá, a veces no tenemos una superficie plana y uniforme. Podemos tener material que nos la puede rayar, que nos la puede fisurar. También tenemos mucha humedad en el suelo que nos puede contaminar la teja, nos la puede ensuciar también y después nos toca un proceso de limpieza. Tenemos un reproceso pues en la instalación porque nos toca limpiar toda la teja. Y esto es muy importante sobre todo en la parte interna de la teja que queda como hacia el interior de la edificación, la parte que queda hacia el interior. Si tenemos una cubierta de una altura considerable y nos quedó sucia por esta parte desde la instalación, ya después para tener que limpiarla tenemos que armar andamios o tener que utilizar máquinas elevadoras para limpiar las tejas desde el interior. Entonces es muy importante antes de esta instalación limpiar muy bien las tejas, pero desde el propio almacenamiento minimizar al máximo esta contaminación, este mugre que se pueda acumular acá dentro en las tejas. No permitir que se coloquen otros materiales encima de nuestras apiladas pilas de tejas. Estos materiales muchas veces si se mueven, si lo están colocando, quitando y colocando, me puede rayar también la teja, me puede deteriorar esa parte estética, dañar la pintura de mi teja metálica, dañar el UV de mi teja translúcida. Y también algo que hay que tener importante, sobre todo en las tejas translúcidas, nuestras tejas translúcidas tienen una capa de filtro UV por la parte exterior, por la parte que va a quedar expuesta al sol. Si yo la dejo durante mucho tiempo almacenada al revés, con la parte interna hacia arriba, y me le está dando el rayo del sol directamente y se está mojando y se está secando y se moja y se seca, y el rayo del sol me puede llegar a generar manchas en la superficie de la teja, deteriorar su color, su estética y a degradarse más rápido, incluso amarillarse, ¿sí? Entonces es muy importante, si la vamos a almacenar y de pronto no la podemos cubrir o no la podemos tener en un sitio cubierto como tal, almacenarlas de la misma manera en que se fuera a instalar, ¿sí? Con la parte exterior hacia el lado que me va a dar el sol. Y tratar en lo posible, si podemos cubrir, digamos, nuestros arrumes de teja, si le podemos colocar un plástico, si le podemos colocar algo para protegerlas de ese ambiente, y muchas veces ese ambiente de obra que se vive en la instalación de las cubiertas, en la que hay mucho polvo, en la que hay mucho trasiego de material.
Eh, los arrumes, el arrume máximo que nosotros recomendamos para las tejas es un arrume máximo de 30 centímetros de altura. ¿Sí? En estos 30 centímetros de altura nos pueden estar cabiendo finamente hasta más de 40, 50 tejas afiladas correctamente. Y esto es como, en resumen, como las recomendaciones que nosotros damos para el almacenamiento. Listo. El izaje pues, de nuestras cubiertas o de las tejas se puede hacer nosotros las dividimos en dos formas. Sí, cuando estamos en obras muy grandes y tenemos tejas de una longitud considerable y de un peso considerable, necesitamos, o a veces nos vemos ayudados de ayudas mecánicas, de grúas, que nos pueden ayudar a subir el material. O si tenemos una obra pequeñita, la altura no es considerable, no es tanta cantidad de teja, la podemos subir de manera manual. Sí. Cuando es de manera mecánica, digamos si alguno está en una obra grande o algo, nosotros recomendamos siempre hacerle una cama a la teja, hacerle una superficie de apoyo, que puede ser con estivas, que puede ser con paneles inyectados, amarrar muy bien las eslingas pues, de la grúa, que sean equidistantes para esa cama y para esa superficie de carga que voy a elevar. Tener bastante cuidado con eso en bastantes obras. Varias obras en las que he tenido la oportunidad de estar, hemos visto que a veces haciendo esos izajes... Tengan respeto, por favor. Haciendo esos izajes de manera mecánica, si no se amarran bien las eslingas, si no se colocan equidistantes, pueden surgir bastantes incidentes donde a veces hasta la carga se puede deslizar y pueden ocurrir accidentes bastante graves. Sí, ya de pronto en las obras pequeñitas, y nosotros tenemos unas tejitas que vamos a hacer por una obra pequeña, recomendamos, si vamos a izarlo de manera manual, izar máximo de a 3 unidades de teja por izada, por subida. Sí, no izar más, porque si bien los operarios y los instaladores pueden llegar a cargar de pronto más tejas, cargar más tejas, lo que hablábamos ahorita, cuando la estemos subiendo, cuando ya lleguemos a la cubierta y la vayamos a organizar en la estructura, ahí es donde pueden venir vientos fuertes, vientos que no los tenemos como contemplados en ese momento y pueden surgir daños. Sí, la recomendación, si vamos a utilizar tejas menores a 6 metros, utilizar 2 manilas. Si vamos a utilizar tejas de 6 a 9 metros, utilizar 3 manilas. Y si vamos a utilizar tejas de 12 metros ya bastante grandes, utilizar 4 manilas de apoyo. La idea es que, digamos, por persona que nos esté ayudando en este izaje, que por persona no superemos los 12 kilos. Y estas son como las consideraciones básicas que podríamos llegar a tener en el izaje de nuestras tejas. ¿Sí? Otro punto importante entonces son las fijaciones. ¿Cómo voy a anclar mi teja a la estructura que tengamos? ¿Sí? Entonces acá puede jugar un papel importante el tipo de estructura que voy a tener. ¿Sí? Si tengo una correa metálica, un perfil metálico, un perfil tubular metálico, si tengo una varilla y es una estructura en celosías, y a veces puedo llegar a tener también estructuras en madera, sí, en listones de madera. Entonces, según cada tipo de mi estructura, voy a utilizar uno u otro tipo de fijación. ¿Sí? Las fijaciones para las tejas de Etsiplas, principalmente, nosotros recomendamos que la fijación se haga en todas las correas que tengamos en la estructura de mi cubierta,
Las correas tienen que estar aproximadamente cada uno 50 y que la fijación de mi teja vaya máximo cada 33 centímetros, tenga un apoyo, una fijación que me esté anclando mi teja a mi perfil, a mi estructura. Sí, acá tenemos un ejemplo de una teja Master 1000, que es una teja de ancho 1 metro, con crestas cada 33 centímetros, tenemos 4 crestas. La separación entre estas crestas es de 33 centímetros, entonces vamos a tener que ubicar un tornillo en cada cresta. ¿Sí? Si tenemos tejas diferentes, una teja arquitectónica, una teja diferente, de anchos diferentes, de crestas diferentes, digamos como que la regla es esa, así que más o menos si yo cojo 1 metro de teja en sección transversal, si cojo 1 metro de teja que tenga 4 tornillos, 4 fijaciones. ¿Sí? Entonces, si tenemos un perfil metálico, podemos utilizar un tornillo autoperforante, como esos 4 que vemos acá arriba del dibujo de la teja. Un tornillo autoperforante con punta de broca, que me perfore el perfil que tengamos. Importante en estos tornillos, en los tornillos para cubierta, estos tornillos siempre tienen que tener un empaque, un caucho, un EPDM, un empaquecito que me selle esa unión entre el tornillo y la teja. Sí, es algo muy importante. No vayamos a utilizar un tornillo que no tenga los empaques, porque no me va a dar esa hermeticidad y voy a poder tener ahí un punto de filtración, que si bien digamos por un tornillo puede que no sea una gotera tan grande, que no sea un chorro, pero sí voy a tener una goterita ahí que me puede estar cayendo si no utilizo los tornillos adecuados. Y si no es un tornillo, sino que son todos los que no tienen empaque, pues voy a tener bastantes puntos de filtración. ¿Sí? Algo importante en los tornillos, por lo general, esa punta de broca o el tornillo convencional que se consigue en las ferreterías, tiene una capacidad de perforación hasta perfiles de 3 milímetros, de 3, 4 milímetros de espesor. Sí, mi perfil metálico, mi correa. Si llegamos a tener, no sé, un ángulo de 1/4 metálico súper grueso o una correa bastante gruesa, bastante considerable, no voy a poder utilizar el tornillo convencional o voy a tener que preperforar mi estructura, abrirle un huequito con una broca más pequeña que mi tornillo para que me ayude y me le dé la facilidad al tornillo de entrar. Sí, entonces es muy importante eso, que en ocasiones nos puede llegar a pasar que encontremos de pronto ángulos bastante gruesos en los que si yo mandé el tornillo normal no me va a poder perforar en la estructura. Entonces puedo llegar a necesitar o preperforar el perfil o utilizar ya tornillos especiales. Hay tornillos que me pueden perforar perfiles metálicos muy gruesos, ya pues van a tener un costo más elevado. La puntica, esa la punta de la broca, la vamos a ver más gruesa, más larga. Pero es bastante importante, digamos, este punto en la especificación de los materiales y hacer ese chequeo, esa validación que a veces nos puede llegar a fallar y nos reduce pues ahí los tiempos de instalación, o podemos llegar a necesitar cambiar incluso el material que hayamos comprado. Sí. También cuando ya tenemos varillas o cuando digamos las condiciones del proyecto lo dan, podemos utilizar amarres, los amarres convencionales para las cubiertas. Lo mismo, de la misma manera, siempre respetando tornillos cada 30 centímetros, que si cojo un ancho de 1 metro de la teja tenga por lo menos 4 tornillitos que me lo estén anclando, y de esta misma manera fijarlo en todas las correas de mi cubierta. Sí. La idea de esto es que digamos nosotros estamos teniendo un factor de seguridad amplio colocando estos tornillos cada 33 centímetros. No estamos diseñando y no estamos anclando la teja digamos para el viento normal de un agosto, de un mes de alto viento, sino estamos
teniendo un factor de seguridad y ampliando la fijación para esos vientos que tienen un periodo de retorno que solo se ven cada 10 años, cada 20 años, cada 5 años, que no son muy comunes. Para ese viento fuerte es que estamos colocando los tornillos tan seguidos y cada 33 centímetros. Sí, en muchas ocasiones o muchos maestros nos pueden decir de pronto que es mucho, que no lo fijemos así en todas las correas, que vamos a gastar mucho dinero, pero estamos previendo ese viento más fuerte, que digamos el viento que no ha pasado en 2, 3, 5 años, que pueda llegar a ocurrir, lo estamos fijando es nuestras cubiertas para eso. Sí, no nos estamos siguiendo por la situación más favorable, sino por la más complicada. Sí, algo importante también, si tenemos, no sé, proyectos en la costa o proyectos donde tengamos una alta corrosión, digamos en el exterior, existen tornillos, existen fijaciones como esta que les encerré acá, que vienen inyectadas, que me protegen este tornillo metálico, este acero, de la corrosión. Sí, entonces esta tapita plástica me va a evitar ese deterioro, ese desgaste de mi tornillo a razón de la salinidad del ambiente. De pronto si estamos en una zona cerca de la costa o si estamos en una industria donde se manejen químicos agresivos y de pronto que tengamos corrosión o emisiones de pronto de chimeneas, de ductos que me botan gases corrosivos, podemos también entonces validar el uso de estas cabezas inyectadas. También algo importante, nosotros siempre tratamos de recomendar empaques tipo capuchón, como el tornillito que tenemos en la esquina inferior izquierda, como lo vemos con relación a los tornillitos, a los 4 tornillitos que tenemos en la parte central de la diapositiva. El empaque y el caucho que tenemos es mucho más amplio, nos va a dar más área de agarre. Esto me va a reducir esfuerzos en la teja, me va a garantizar de pronto que esa filtración por el tornillo, que si le hago mucha fuerza, le metí el tornillo con mucha fuerza en el taladro, no me vaya a fisurar la teja, no me la vaya a dañar. Entonces estos tornillitos con capuchón, lo llamamos nosotros, son mucho más efectivos y me dan mucha más seguridad contra filtraciones que digamos el tornillito convencional para la cubierta. Estos capuchones también son de fácil consecución, incluso de pronto grandes, los podemos conseguir. Y si digamos tenemos un proyecto especial en los que la principal función y no podemos tener por nada del mundo goteras, utilicemos estos tornillitos con estos capuchones. Nos van a dar mucho más hermeticidad y mucho más seguridad que el tornillito convencional. Sí, que tenemos el empaque, ahí ustedes mismos lo pueden ver. Es bastante pues considerable el cambio. Sí, como tal estas eran las recomendaciones, las consideraciones que teníamos para ustedes el día de hoy.